Dentro de la práctica 4 vamos a realizar unos ejercicios de edición que corresponden concretamente a la tercera práctica que observamos en esta zona. Hacemos un zoom de pantalla, zoom de ventana y vamos a abordar el primer ejercicio. De las herramientas de edición, la herramienta de edición más sencilla correspondería simplemente a la selección de elemento. Cuando cogemos selección de elemento y lo seleccionamos, vemos que cambia el color y aparecen unos cuadraditos a izquierda y derecha que son los dimensionadores. Estos dimensionadores, si pulsamos el botón izquierdo con el cursor sobre él, vemos que podemos cambiar la posición del punto y que podríamos cambiar la longitud. En consecuencia, esta sería un tipo de edición moviendo los dimensionadores. También, si por el centro de gravedad se pulsa con el botón izquierdo, podríamos trasladar y cambiar la posición de este segmento. Bien, la primera herramienta que nos pide va a ser, independientemente de lo que hemos observado de utilizar la selección, prolongar el segmento AB 10 milímetros a partir de un punto. Esto se realiza con una herramienta de edición que corresponde a extender línea. Cuando elegimos en la herramienta de edición extender línea, como estamos observando, el formulario que nos aparece flotante nos permite elegir una distancia. Si fijamos esta distancia y decimos que son 10 milímetros, nos bastaría tocar el extremo para que se prolongue esa longitud. Independientemente si lo que estamos bocetando y no queremos una distancia concreta, pulsamos el extremo y al mover el ratón aumenta la longitud de forma aleatoria hasta el punto que deseemos. Vamos a ver la siguiente herramienta de edición. Moveremos con la vista panorámica y nos dice recortar hasta la intersección de estos elementos. Es decir, aquí tenemos dos segmentos que se cruzan. Podría corresponder a parte de un ejercicio de bocetación y entonces supongamos que lo que deseamos es quitar sobrante de líneas. En este caso, la herramienta a emplear sería una herramienta de edición que es recortar a intersección. Esta herramienta funciona de la siguiente forma: nos basta tocar la parte de los segmentos que queremos que permanezcan para que se recorte y se eliminen los sobrantes. Como vemos, el orden de selección de los elementos nos da lugar a distintas soluciones. La siguiente herramienta de edición sería prolongar hasta la intersección los dos segmentos de forma que ambos queden a la izquierda de la intersección. Esta es la misma herramienta que acabamos de emplear, a recortar hasta la intersección. Es decir, cogemos, recortar a intersección, tocamos los segmentos y estos se prolongan hasta que se cortan. Esto nos funcionaría también con el ejemplo que vemos a continuación, el siguiente ejercicio. Es decir, funciona también con arcos. Nos bastaría tocar los elementos que queremos que permanezcan para que se produjera esa prolongación e intersección. El orden de designación de la parte de los elementos nos da lugar a distintas soluciones. No obstante, el ejercicio que se pretende hacer aquí es prolongar el segmento hasta el arco. Es decir, tenemos esta geometría de arco y tenemos un segmento y lo que queremos es que esto se alargue hasta que llegue a este arco. Esto sería la herramienta recortar a elemento. La herramienta recortar a elemento, en la parte inferior nos dice el elemento, identificar elemento para modificar. Es un mensaje que nos aparece, nos va indicando lo que debemos hacer. Entonces, elemento a modificar es este segmento y después decimos el límite, la frontera hasta donde queremos que se prolongue hasta que interseque con él. Bien, otra herramienta de edición sería la que estamos abordando aquí. Tenemos tres líneas. Nos dice el ejercicio recortar las líneas azules
de forma que solo quede el segmento correspondiente a la izquierda de la línea roja. Consideremos que aquí siempre va a haber unos elementos que son cortantes. En este caso, si queremos eliminar esta parte de las líneas, el cortante sería la línea roja, y vamos a emplear una herramienta que es bastante potente, que es la de recorte múltiple. Recorte múltiple tiene varias opciones, como podemos observar. Tiene la de recortar simplemente y la de extender, y la de recortar y extender. Lo más cómodo es trabajar con estas dos herramientas, que sería la de recortar o la de extender. Ya veremos en qué consisten ambas. Elegimos recortar. En la parte inferior nos dice recortar elementos de corte. Elementos de corte sería la línea roja. Y después nos dice identificar elementos para recortar. Luego tocaríamos aquella parte de los segmentos que queremos eliminar. Se puede trabajar con esta herramienta de dos formas. Una, que sería designando los elementos de forma paulatina, y otra que es pulsando el botón izquierdo se despliega, como podemos observar, una línea. Pues bien, todo lo que esta línea toca sería eliminado. El siguiente ejercicio se trata de que queremos que se elimine la zona comprendida entre las líneas azules. En este caso, si yo quiero eliminar esta parte, las líneas azules serían los elementos cortantes. Como hemos visto anteriormente, la selección del elemento cortante ha sido una selección simple. Si queremos realizar una selección múltiple, tendríamos que emplear una selección previa con la herramienta de selección y pulsando la tecla de control. Al pulsar la tecla de control al tiempo que seleccionamos, manteniéndola pulsada, se pueden seleccionar varios elementos, que es el caso que estamos observando. Estos elementos seleccionados, si ahora cojo la herramienta de corte, son los elementos que constituyen la primera parte de la opción de recorte, es decir, los elementos a recortar. En consecuencia, en la parte inferior ya nos dice identificar elementos para recortar. Nos basta entonces tocar aquella parte que queremos eliminar para que se elimine. Selección múltiple, recuerdo, empleando esa selección previa, pulsando control y seleccionando simultáneamente. En este caso es para reiterar el ejercicio que hemos hecho anteriormente, es decir, si nosotros queremos recortar todas estas líneas que hay azules, cogeríamos la herramienta de recorte, seleccionado recortar, elegiríamos el elemento cortante, que sería la línea roja, pulsamos con el botón izquierdo y manteniendo pulsado desplazamos y se produce esta línea auxiliar flotante, que todo lo que corta es recortado. Siguiente ejercicio de edición corresponde a construir un acuerdo circular entre los dos segmentos con un radio de 10 milímetros. Esta es una herramienta bastante potente porque lo que se trata es realizar un problema de tangencias al tiempo que se recorta los elementos sobrantes al realizarse la tangencia entre esos elementos. En el acuerdo circular, entonces sería un círculo tangente a estas líneas, en el caso de los dos segmentos con un radio de 10 milímetros, y en la parte inferior sería un círculo tangente, una circunferencia tangente a este segmento y a esta curva. La herramienta la tenemos dentro de la herramienta de edición que constituye construir filete circular. Observemos que nos permite meter el parámetro del radio, en el caso de los dos primeros segmentos el radio es 10, y la selección de truncar ambos, primero o ninguno. Si seleccionamos truncar ambos, se realiza la tangencia y se recorta los elementos sobrantes tras la tangencia. Entonces, si seguimos el orden que nos dice la parte inferior, seleccionar primer segmento, segundo segmento, se produce el arco y se prolonga el segmento R o se recorta de forma que no quede elemento sobrante tras la tangencia.
repetimos el proceso con 5, con los dos elementos geométricos, en este caso un segmento y un arco, y se produce la tangencia al tiempo que se recorta. Bien, vamos a abordar otros elementos de edición que tenemos en la siguiente práctica. Realizamos el área de ventana y concretamente vamos a abordar este primer ejercicio. Este primer ejercicio, lo que nos aparece dibujado es lo que es un chaflán, es decir, si nosotros tenemos dos segmentos, que en este caso el segmento superior y el inferior, y queremos crear un segmento que recorte a partir de la intersección 20 milímetros sobre un segmento y 10 milímetros sobre el otro, esto sería el chaflán correspondiente. La herramienta de chaflán está a continuación de filete circular, construir chaflán. Observemos que en el formulario flotante nos aparecen dos parámetros, distancia 1 y distancia 2. Esto indica el orden en que vamos a tocar los segmentos. Es decir, si nosotros queremos producir este chaflán, primero tendríamos que seleccionar este segmento, que va asociado a la distancia 1, y posteriormente el otro segmento asociado a la distancia 2. Voy a borrar el chaflán y vamos a ejecutar la correspondiente herramienta de edición. Cogeríamos chaflán, distancia 1 20 milímetros, distancia 2 10 milímetros, tocaríamos este segmento, tocaríamos el otro y se produce el chaflán y realizando el recorte oportuno. Bien, vamos a abordar otra herramienta de edición que es muy sencilla, trasladar algo. En este caso tenemos dos geometrías, que es un rectángulo y otro rectángulo, y lo que nos pide es trasladar el polígono de vértice A al punto B. Bien, las herramientas de edición corresponden a mover, la segunda herramienta que tenemos aquí, tras este menú desplegable que nos permite copiar, mover, escalar, rotar, etc. Elegimos mover. Debemos tener la herramienta de selección múltiple que nos coge punto principal y simplemente seleccionamos el punto principal A de ese polígono y lo llevamos al B del anterior. En el siguiente ejercicio nos pide crear una rotación y una traslación. Es decir, tenemos el corte B y tenemos el corte A. Lo que queremos es girar este corte de forma que este punto A va a hacerse coincidir con el punto A'. Bien, vamos a ver, habría dos ediciones en consecuencia, un giro y una traslación. Vamos a abordar primero lo que correspondería a la rotación. El método de rotación es girar mediante un ángulo, conocido el ángulo concreto, o mediante 3 puntos. Bien, vamos a ejecutar posteriormente, porque primero vamos a seleccionar todo aquello que yo quiero rotar. Quiero rotar todo esto. En consecuencia, con la herramienta de selección, selecciono aquello que quiero rotar y a continuación el método de rotar mediante 3 puntos. Primero nos pide el punto de rotación, que es el centro de rotación, después el extremo del ángulo de rotación y el otro extremo del otro ángulo de rotación. Ya hemos girado esta pieza. Bien, una vez que se ha girado, que está en la vertical, lo que tenemos que hacer es sencillamente trasladarla. En consecuencia, seleccionamos lo que queremos trasladar, cogemos la herramienta de mover, seleccionaríamos el punto A y lo haríamos hacer coincidente con el punto A. Hemos realizado en consecuencia un giro y una traslación. Siguiente herramienta de edición. Nos pide
En este caso tenemos el corte A, un corte al cuarto de la pieza, de la figura, y nos pide reconstruirla completamente mediante una acción de simetría. Bien, primero voy a seleccionar todo aquello que quiero hacer simétrico con la herramienta de selección, sería todo este elemento de la pieza, y después cogeremos la de escalar, la de simetría. La simetría puede ser mediante línea o mediante vertical. Si cogemos mediante vertical y horizontal, mediante vertical, nos bastaría, una vez seleccionado, coger un punto de la vertical para tener simétrico. Hay que tener cuidado que en esta herramienta de simetría, repito la operación, cuando cogemos la herramienta de simetría tiene que estar activado a hacer copia, porque si no tuviéramos activado a hacer copia se haría el simétrico, pero desaparecería el elemento anterior, es decir, es como si se hubiera realizado un giro de 180 grados. Observemos cómo esto también podría funcionar si cogemos simetría horizontal. Cogeríamos un punto solamente y entonces se podría repetir el simétrico en otro sentido. En el caso de que cogiéramos simetría según línea, la línea, esto no, es para líneas que no estén ni en la vertical ni en la horizontal, y en consecuencia que hay que coger los extremos del segmento. Si fuésemos a realizarlo con esta misma figura, lo que haríamos es coger simetría según línea, y claro, tendríamos que dar 2 puntos. En este caso serían 2 puntos de esta línea. Luego con el botón izquierdo seleccionaríamos 2 puntos de la línea. Con esto hemos abordado todas las prácticas que tendríamos aquí relativas a este ejercicio. La siguiente práctica va a corresponder a esta pieza que tenemos aquí. Observemos que nos pide poner el detalle A y B, que serían estas dos imágenes, a una escala relativa a la mitad de lo que está aquí representado. Bien, pues es tan sencillo como seleccionar aquello que yo quiero escalar. Estos son escalas relativas. Luego selecciono todo lo que yo quiero escalar con la herramienta de selección, y una vez que tengo la herramienta de selección procedería a la herramienta de escala. En la herramienta de escala tengo una escala en la dirección del eje X y una escala en la dirección del eje Y. Si queremos escalar proporcionalmente en todas las direcciones pondríamos 0.5 porque es a la mitad, y había que observar que debe estar esta especie de candado de bloqueo activado para que las dos escalas sean iguales. Entonces nos basta pues hacer un clic en la ventana en la parte que deseemos y nos aparecería a la escala a la mitad. Con esto hemos abordado las prácticas de edición y nos quedan ahora otras prácticas de edición que en el siguiente vídeo ejecutaremos, que corresponden a simetría según línea. Las simetrías según línea son relativamente sencillas. Observemos entonces con un zoom de ventana el ejercicio que tenemos que abordar. Corresponde a hallar el simétrico de este elemento según línea. Es para reiterar lo que ya hemos hecho previamente. Seleccionamos todo aquello que quiero hacer simétrico, empleamos la herramienta de simetría, en este caso es simetría según línea, damos 2 puntos de la línea y tendríamos el elemento simétrico. Para la siguiente práctica es reiterar el procedimiento. Seleccionaríamos, haríamos el simétrico según línea, simétrico según línea, y para terminar podríamos ahora
hacer una selección más amplia empleando parte de lo que hemos trazado previamente, y cogeríamos simétricos según línea, dando 2 puntos, con lo cual tendríamos la pieza simétrica construida. En el caso de la práctica siguiente, hay elementos de matrices y hay elementos de simetría. Vamos a realizar solamente los elementos de matrices, pero polar o cartesiana, pero lo abordaremos en un vídeo a continuación.